Vamos ahora justamente a hablar de este tema tan importante. Les decía en la introducción, le damos mucha importancia al tema financiero, le damos mucha importancia, vemos muchas campañas de chécate, mídete, muévete y más vale prevenir, y mucho enfoque, afortunadamente, a tener un estilo de vida saludable, lo hagamos o no lo hagamos. Afortunadamente, cada día hay más esfuerzos enfocados a hablarnos de tener un estilo de vida preventivo, de cuidarnos en cuanto a nuestro cuerpo se refiere. Desafortunadamente se está olvidando mucho el cuidado también de nuestra mente, y más allá del ámbito emocional, que definitivamente es súper importante. En esta ocasión hablaremos también todo lo que tiene que ver con el cuidado de nuestro cerebro, de la parte cognitiva, que es fundamental, pero nadie nos dice por dónde empezar y qué podemos hacer hoy que todavía tenemos juventud y belleza para que lleguemos a ser adultos mayores con una salud también mental, pues lo mejor que se puede, que podamos entonces disfrutar la vida durante esa etapa de esta misma forma. Para eso tenemos el día de hoy a una súper especialista en este tema. Ella es neuropsicóloga clínica, es Nathalie Lagarda, y pues no, yo ya no spoileo más de esta parte de la charla. Preparen sus preguntas y comenzamos. Muchas gracias. Gracias. Creo que por ahí me debo de estar escuchando bien. Gracias, Daniel. Gracias a Mi Retiro Asegurado por la invitación. Buenos días a todo el mundo. Estoy bien contenta de estar aquí, que me hayan invitado para platicar de esto. Es uno de mis temas favoritos, la verdad. Yo soy neuropsicóloga, trabajo con cuestiones de lesión cerebral, problemas cerebrales y salud cerebral y desarrollo cerebral en general. Pero algo muy importante es cómo le hacemos para no tener problemas en un determinado momento. Así que de eso vamos a hablar hoy. Sobre todo porque sí está la parte del bolsillo, ¿no? Tener problemas de salud cerebrales es muy costoso, es muy costoso. Pero además, bueno, puede ser incapacitante también, ¿no? Y puede alejarnos de lo que queremos hacer, de lo que es valioso para nosotros, justamente el para qué, de lo que hablaba Erika hace un ratito. Entonces, déjenme comenzar. Por supuesto que voy a estar ahí atenta a sus preguntas si tienen alguna. La primera pregunta es, el deterioro cognitivo, es decir, tener problemas de memoria, estar como más lentos, tener problemas para hablar, ¿es parte del envejecimiento? Esa es nuestra primera pregunta. A lo mejor muchos de ustedes me van a decir que sí y otros podrán decir que no. La idea es que estas preguntas las vayamos contestando durante los próximos minutitos que voy a estar con ustedes. Segunda pregunta, si envejecemos lo suficiente, ¿definitivamente vamos a tener demencia? Esa es la segunda pregunta. La otra pregunta es, ¿qué onda con la demencia senil? Seguramente ustedes han escuchado este término de la demencia senil. Y por último es, ¿podemos envejecer de manera saludable? ¿Podemos evitar estos problemas de salud? Y bueno, la respuesta es que sí, sí podemos. Y es por eso que estoy. Si no, no tendría caso que estuviéramos hablando de prevención. Aquí les muestro dos fotos de dos señoras muy hermosas. Les quiero mostrar las fotos que son mis abuelas, mi abuela paterna y mi abuela materna. Las dos tienen situaciones muy distintas. Cognitivamente hablando, mi abuela materna, que es la que está abajo, en esta foto tiene 98 años, ya es una persona muy longeva, pero además tiene algunos problemas de deterioro cognitivo. De hecho, ella tiene demencia. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Bueno, de repente empezó a olvidar ciertas cosas, de repente ya no me conocía, a pesar de haber sido vecinas durante toda la vida, y empezó a tener muchos problemas para hacer sus actividades cotidianas. Por otra parte, mi abuela, la que está arriba, es mi abuela paterna, y ella es una persona súper activa, es una persona que le encanta estar con gente, rodeada de gente, tiene una tienda y trabaja también por gusto y hace cuentas mentalmente y se acuerda de todo. Y cuando estamos enfermos, ella nos chipilea más, decimos acá en Sonora, o nos consiente más. Incluso todavía se dedica a algunas actividades de cuidado, hace comida y hace de todo, va y visita a sus hermanos a otras partes del estado y viaja y toma vacaciones. ¿Cómo podemos hacerle en estos dos escenarios que son muy representativos, ¿no? Y cómo podemos hacer que tengamos una vida más parecida a mi abuela, la de arriba, que a mi abuela, la de abajo? Bueno, muy importante. Podemos la siguiente, por favor.
Seguramente ya hablamos un poquito más temprano del envejecimiento. Solo quiero decir algo. El envejecimiento es un proceso que empieza desde la adultez, o sea, ya estamos envejeciendo y de hecho es un logro. Todos queremos llegar a ser mayores y queremos llegar a ser mayores bien, ¿no? Hace un ratito Rodrigo decía, pues sí vivimos más, pero ¿estamos viviendo también bien o estamos viviendo mejor? ¿Cuál es la calidad de vida de esos últimos años? Bueno, eso es lo que podemos empezar a trabajar el día de hoy. Así que, ¿quién es viejo para empezar, no? Una persona de 15 años puede decir que alguien de 40 años es muy viejo, ¿no? Seguramente. Y mientras más vamos cumpliendo años, pues como que esa brecha se va alejando. Decimos ahora que los viejos son los mayores de 70 o 80 años. En la definición, una persona de 60, 65 años se considera una persona adulta mayor y una de las características de esta etapa es que existe un aumento en la tendencia a enfermar o tener discapacidad. Entonces, por probabilidad, es más probable que durante la adultez mayor tengamos alguna enfermedad o alguna discapacidad. ¿Cómo le hacemos para prevenir, ¿no? Si el mundo está envejeciendo, así como nos comentaban anteriormente? La siguiente, por favor. Bueno, hay algo que se llama envejecimiento exitoso o envejecimiento saludable. De hecho, la Organización Mundial de la Salud ha denominado a esta década desde el 2021 al 2030 como la década del envejecimiento saludable. Y el punto es hacer una serie de acciones, empezar a fomentar la conciencia en la población sobre una serie de cosas y en los gobiernos también, sobre una serie de cosas que podemos hacer para que al llegar a ser personas mayores, sigamos haciendo lo que queremos hacer, sigamos siendo las personas que queremos ser, vivamos de forma independiente, plena y digna sobre todo. Así que, así como decía Erika, si a mí me encanta ir a la iglesia o me encanta ir a jugar cartas con mis amigas o me encanta tejer o me gusta estar con mi familia, bueno, pues que eso lo podamos hacer durante el mayor tiempo posible sin tener que depender, sin desarrollar dependencia. A eso voy ahorita. Así que envejecer no es una enfermedad por sí mismo. Bueno, es una etapa de vida en la que hay más probabilidades de que enfermemos o de que tengamos dependencia, seamos dependientes de alguien más, pero no es una enfermedad. Entonces podemos hacer cosas para que en esa etapa evitar el riesgo de enfermedad y dependencia. Un envejecimiento exitoso, bueno, tiene varios componentes. Uno de ellos es esto de una buena función cognitiva. ¿De qué se trata esto de la función cognitiva? Bueno, la cognición es todo el procesamiento de información. Todo lo que les estoy comentando a ustedes aquí lo están oyendo, lo están analizando, lo están reflexionando, se están acordando a lo mejor de sus abuelitos, de sus papás, de sus tíos. Este procesamiento que están haciendo en la cabeza, la actividad de la mente, eso es la función cognitiva. Y a pesar de que el cuerpo puede estar en muy buen estado, si la función cognitiva está ahí alterada, ocasiona dependencia. Necesitamos que alguien nos ayude entonces a pagar nuestras deudas, a tomar nuestros medicamentos, y eso es lo que tratamos de evitar. Siguiente, por favor. De hecho, la demencia es la causa número 1 de dependencia y discapacidad en personas mayores de 65 años. Hay algunas otras enfermedades, como las enfermedades cardiovasculares, la diabetes, el cáncer, que ya nos comentaban hace un ratito, pero la causa número 1 de discapacidad y dependencia es la demencia. Así que va a ser muy importante el día de hoy, me voy a centrar en hablar sobre la demencia, qué es la demencia, cómo se ve y todo esto. Porque a lo mejor otras enfermedades ocasionan enfermedad y lamentablemente fallecimientos, pero la demencia es una enfermedad muy larga que a veces dura 15, 20 años y las personas son cada vez más dependientes sin encontrarse, para empezar, un tratamiento que sea curativo. Bueno, hay tratamientos, pero no son curativos. Muy bien. Siguiente, por favor, vamos a hablar de la demencia. Seguramente ustedes han escuchado el término demencia senil. Ahora, la demencia es denominada trastorno neurocognitivo mayor. Ese es su nombre así elegante, su nombre completo, el nombre más nuevo que le hemos dado, porque el término de demencia viene desde hace muchos años y significa, en pocas palabras, por la raíz de sus componentes, sin mente. Las personas que tienen demencia sí tienen mente,
Por eso es que ahora se le denomina trastorno neurocognitivo, pero todavía está muy arraigado el término demencia, así que lo vamos a estar utilizando. La demencia es una enfermedad que se caracteriza porque las personas empiezan a tener un deterioro de sus funciones mentales. Entonces, antes podían aprender bien y ahora no lo hacen. Antes podían poner atención a lo que le decimos y ahora hay problemas. Antes podían hacer cuentas mentales, podían saber cuánto debían y cuánto tenían que pagar para algo y ahora no lo pueden hacer. Este tipo de disfunción mental es a lo que le llamamos demencia. Si ustedes se fijan ahí en las características, hay algunas cosas importantes. Usualmente se trata de una enfermedad neurodegenerativa. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, hay muchos tipos de demencias, ahorita lo vamos a ver. Pero la mayoría de ellas, hasta un 90%, 95%, son enfermedades que no sabemos por qué, pero el cerebro empieza a enfermar y empieza a morir sus células. Y entonces esto hace que empiece a haber un deterioro mental. Y como ustedes ven, el curso es crónico y progresivo, porque les decía que no tenemos todavía una cura. Se están haciendo un montón de ensayos, hay un montón de estudios para tratar de tener tratamientos preventivos y curativos. Cuando se descubra la cura para la demencia, eso va a ser seguramente el premio Nobel de ese año, ¿no? Porque es una enfermedad muy prevalente. Seguramente ustedes conocen o tienen un caso muy cercano de personas que tienen demencia. El problema es, como les decía, que esta es una enfermedad larga y es una enfermedad desgastante, económica, física y emocionalmente, no solo para la persona que la padece, sino para las personas alrededor. Entonces la demencia se convierte en una enfermedad familiar de pronto. Comúnmente se acompaña además de síntomas psicológicos y conductuales. Las personas empiezan a tener cambios en su personalidad, empiezan a estar inquietas, agresivas, al contrario, muy deprimidas, y eso también ocasiona problemas. Y por último, al final de cuentas, empieza a ocasionar dependencia. Las personas ya no pueden hacer cosas por sí solas, sino que tienen que ayudarse de familiares u otras personas que los ayuden a tomar sus medicamentos, preparar su comida, transportarse, etcétera, etcétera, etcétera. Así que la independencia es uno de los bienes más valiosos que tenemos en nuestra vida como adultos. El poder ir al banco e ir al súper y pagar y manejar nuestras tarjetas o nuestro dinero es realmente un bien muy preciado, que lo que tratamos de hacer con este tipo de prevención es que se conserve el mayor tiempo posible. Es posible. La demencia senil, quiero dejar bien en claro que no existe. Es un término que se utilizaba antes, hace muchos, muchos años, voy a decir más de 10 años o 15 años, porque se veía que este deterioro cognitivo se observaba mucho en las personas mayores. Entonces dijeron, es un deterioro por el envejecimiento, pero, oh sorpresa, recuerden que el envejecimiento no es un problema de salud propiamente, ni envejecer quiere decir que nos vamos a deteriorar cognitivamente. A lo mejor podemos tener algunos ejemplos de personas que, aunque son muy mayores, se mantienen súper bien cognitivamente, mentalmente, se mantienen activas y a lo mejor hasta tienen mejor memoria que nosotros, ¿no? Por ahí también podemos tener eso, y hay personas que viven 100 años o 90 años y cognitivamente están bastante bien, ¿no? Y desafortunadamente también hay casos de demencia en personas menores de 60 años. Hay casos de demencia reportados desde los 50, 45 años. Entonces, la demencia no es solo una enfermedad de personas mayores y las personas mayores no necesariamente van a desarrollarse. Entonces, la demencia senil no existe. Si alguno de sus médicos tratantes o el personal de salud que está tratando a alguno de sus familiares o conocidos les dice que tiene demencia senil, es mejor buscar alguna otra opinión, se los digo muy sinceramente, porque el tipo de demencia nos puede decir si es tratable o no es tan tratable o qué tipo de intervenciones son necesarias. El hecho de diagnosticar a todo el mundo con demencia senil nos hace no ver las características que tiene esta enfermedad y pasarlo como si fuera algo normal cuando no es algo normal, ¿de acuerdo? Bueno, siguiente, por favor. Les decía, hay cierta muerte de neuronas en el cerebro y esto hace que vayamos teniendo un deterioro. No me voy a detener ahí. Adelante, por favor. Y
un clic más. Ok, ahí está. La demencia, hay muchos tipos de demencia. Demencia senil no es uno de ellos, la demencia senil no existe, pero hay muchos tipos de enfermedades demenciantes o demenciales. La enfermedad de Alzheimer es uno de ellos, el más conocido porque es el más frecuente. El 70% de las demencias son por enfermedad de Alzheimer. Siguiente, por favor. Pero hay otros tipos con otras características. Y la perspectiva de lo que está sucediendo ahorita es que a futuro esto aumente mucho. ¿Por qué? Porque aumenta la población adulta mayor, que es un factor de riesgo, pero no es un factor de causa, ¿ok? Pero sí, entre más vamos cumpliendo años, a partir de los 40 años, 45 años, nuestro riesgo de padecer demencia se va aumentando. ¿Cómo podemos disminuir este riesgo? Adelante. Bueno, les pongo ahí algunas características de la enfermedad de Alzheimer. Les digo que es el más común. El 70% de las enfermedades demenciales son por enfermedad de Alzheimer. Y sabemos, una de sus características muy importantes son los problemas de memoria. Las personas empiezan a olvidar cositas recientes, como si ya desayunaron o ya se tomaron sus pastillas. Y entonces empiezan a repetir comentarios o empiezan a repetir preguntas. Y la familia dice, bueno, ya te dijimos, ¿no? Que sí fuimos al súper y que ya trajimos las cosas. Empieza a haber una herencia que la familia se da cuenta o en el peor de los casos olvidan apagar la estufa, por ejemplo, y esto puede ser bastante riesgoso, o cerrar la puerta de su casa. El inicio no es de un día para otro, sino que vamos observando poquito a poquito que hay problemas, que hay una disminución y después llegan con nosotros, ¿no? Al consultorio. Les decía, en el 70% de los casos las demencias se tratan de Alzheimer e inician con problemas de memoria y la otra es con problemas para orientarse espacialmente. Entonces las personas empiezan a perderse un poquito en lugares que son bastante conocidos o incluso las calles alrededor de su casa de pronto se empiezan a desorientar. Esos son algunos signos que podemos detectar de manera muy temprana. Siguiente, por favor. Vamos a hablar entonces de qué podemos hacer ahorita para prevenir que esto suceda, para prevenir esta clase de enfermedades que, recuerden, son una importante carga de dependencia y discapacidad. Adelante. Esta pequeña gráfica, yo creo que les voy a pedir que hagamos zoom a la gráfica. Es un reporte que se hace de la Comisión Lancet en el 2020. Gracias, para poderla ver bien. Y nos habla de los factores de riesgo que pueden ser modificables y no modificables. Mira, fíjense, empezamos este caminito y en la parte inicial dice una menor educación nos aporta un 7% de riesgo. Entonces, entre más educación tengamos en nuestra vida inicial y nuestra vida media, podemos prevenir, ¿no? Una menor educación es un factor de riesgo que aporta más o menos en un 7%. En la adultez media, fíjense los factores, la pérdida auditiva, el trauma de cráneo, la hipertensión, el consumo excesivo de alcohol, más de 21 unidades a la semana, y la obesidad, voy a ponerlo ahí entre paréntesis, entrecomillado, son esos factores que más nos impactan en la adultez media. ¿Cuál es la adultez media? Los 30 y 40. Entonces, si durante los 30 y 40, por alguna razón, empezamos a tener una pérdida auditiva, lo importante es corregirla. Usar aparatos. Dice la gente, es que me da vergüenza. Es preferible usar un aparato para escuchar, ahora los aparatos son muy pequeñitos, que aumentar este riesgo de que después podamos enfermar de demencia. El trauma de cráneo quiere decir los golpes en la cabeza. Y aunque los golpes en la cabeza pueden ser accidentales, también hay algunas actividades que nos ponen. Por ejemplo, el boxeo, otras actividades deportivas como el fútbol americano, nos exponen mucho a golpes en la cabeza. Tratar de evitar que nuestra cabeza se esté golpeando constantemente puede ayudarnos también a prevenir la demencia. La hipertensión también en un 2%, va a ser muy importante que controlemos la hipertensión, que moderemos el consumo de alcohol y la parte del peso, sobre todo porque esto puede estar relacionado con otras patologías, no primariamente por el peso. Y en la adultez tardía, digamos por ahí de los 60 años,
hay algunos otros factores, por ejemplo, fumar aumenta nuestro riesgo, tener depresión no tratada aumenta el riesgo, estar aislados socialmente, estar inactivos físicamente, la contaminación del aire, fíjense, también ahora es uno de los factores nuevos que se ha encontrado como un potencial riesgo, y la diabetes. Entonces, si juntamos todos estos factores de riesgo que se van sumando, tenemos un 40% de riesgo que puede ser modificable, que puede ser potencialmente modificable y en el que podemos incidir. El otro 60% son factores de riesgo que desgraciadamente escapan de nuestro control, no son modificables por nosotros o son riesgos desconocidos. Por ejemplo, el riesgo genético está también, y el riesgo genético hay un alelo en una proteína que si tenemos este gen no quiere decir que nos vaya a causar demencia, pero sí quiere decir que aumentan nuestras probabilidades de padecerlo. Y cuando existe ese gen, en la familia suele haber varios casos. Afortunadamente no es un gen muy común en los mexicanos, es un gen más común en anglosajones, por ejemplo. Entonces, por esa parte podemos estar un poco más protegidos, pero sí podemos estar más desprotegidos en cuestiones de diabetes, de hipertensión y todos estos riesgos cardiovasculares que como mexicanos es muy común que padezcamos. Así que este 60% no lo conocemos todavía y no lo podemos modificar, por ejemplo, la edad o la genética, pero el 40% sí que podemos trabajar con ello. Adelante, por favor. Entonces, les dejo aquí un poquito más en visual para que ustedes lo vean. 12 factores de riesgo para demencia que también son factores protectores si los volteamos, ¿no? Decíamos la inactividad física. Entonces, si nos activamos físicamente, estamos preveniendo la demencia a cualquier edad, ¿no? El tabaquismo, si dejamos de fumar, la prevenimos. El consumo excesivo de alcohol, ya decíamos. La contaminación del aire, ojo, aquí no podemos hacer demasiado, pero sí es importante que lo consideremos y entonces pasemos al plano de las políticas públicas. Pero bueno, esa es otra pita. 5 lesiones cerebrales, como les decía, sobre todo golpes, que aunque sean pequeños, son constantes. 6, el poco contacto social. 7, una menor educación. 8, obesidad, y lo pongo con muchos asteriscos porque no es precisamente un factor de riesgo la obesidad. La medicina está plagada de sentencias muy gordofóbicas. No se trata de la obesidad, se trata de algunas enfermedades que pueden ser un poquito más probables en personas con obesidad o en personas con sobrepeso. La hipertensión, la diabetes, la depresión y la disminución auditiva. Entonces son cosas que podemos hacer en la vida cotidiana desde que tenemos 20, 30 o 40 o 50 años. La cuestión aquí es que nunca es demasiado temprano para comenzar a prevenir y nunca es demasiado tarde tampoco. En la edad que ustedes tengan, en la edad que sus seres queridos tengan, podemos empezar a hacer este tipo de cosas. De hecho, el número 9, como veían ahí, es el cuidado de la hipertensión. No tenemos hasta la fecha ningún tratamiento que sea preventivo. Les decía que se están trabajando en un montón de propuestas, pero aún no se ha llegado a algo concreto. El tratamiento antihipertensivo es el único tratamiento que se considera preventivo. Entonces, si ustedes tienen hipertensión, tomar su tratamiento para la hipertensión, con eso están previniendo un pequeño porcentaje, pero un porcentaje al fin de padecer demencia o deterioro cognitivo. Es muy importante que se tomen sus tratamientos antihipertensivos. Es el único tratamiento preventivo eficaz que hasta ahora se tiene en la lista de tratamientos preventivos para la demencia. Muy bien, gente. Prevenir la demencia, insisto, estos son los mismos factores que les comentaba hace un ratito, pero los puse en colorcitos diferentes. Vean que hay algunos que podemos englobarlos en cuestiones cardiovasculares. De hecho, siempre les digo que cuidar el corazón es también cuidar el cerebro. El cerebro está pues lleno de pequeños vasitos, venitas, arterias súper delgaditas. Y ya como se puede tapar una arteria o una vena, o se puede llenar de una placa de ateroma, o se puede llenar, tapar o romper, también puede suceder en el cerebro. Si ustedes tienen un riesgo aumentado de problemas cardíacos,
eso también nos aumenta el riesgo de problemas cerebrales. Entonces, hay que disminuir el riesgo cardiovascular. ¿Cómo? Pues controlando su diabetes, tratando su hipertensión, aquí se los pongo todavía subrayado, es una cosa muy fácil, ¿no? Tomarse su pastilla para la hipertensión, mantener la hipertensión en niveles aceptables, puede ser una muy buena intervención y fácil. Dejar de fumar y hacer ejercicio frecuente o actividad física. Esos pueden ser 4 factores que se engloban como en una categoría de salud cardiovascular. También hay otros, les decía, que tienen que ver con políticas públicas o que tienen que ver con el ambiente o que tienen que ver con las desigualdades en las que vivimos. Estos que están de verdecito, por ejemplo, reducir la contaminación del aire, no nos toca inicialmente, pero sí nos toca como ciudadanos que tenemos que proponer, ¿no? Entonces, reducir la contaminación del aire también es una buena medida para prevenir otras enfermedades, ¿no? Como la demencia. Y lograr niveles altos de educación. A veces esto no puede ser controlado por las personas, sobre todo en países en vías de desarrollo como en el que vivimos. Pero en la medida de lo posible, lograr niveles más altos de educación, eso se habla de la preparatoria, ¿no? No estamos hablando de llegar al doctorado, estamos hablando de una secundaria preparatoria completa. Eso puede vacunarnos, voy a decir, puede impedir hasta cierto punto la demencia. Y no solo se trata de hacer como actividades de forma desorganizada, ¿no? Como jugar rompecabezas o esto de estar cognitivamente activos o hacer un crucigrama. Se trata de que en la vida estemos cognitivamente estimulados. Puede ser que estudiemos eso que nos guste, puede ser que leamos, puede ser que tengamos un pasatiempo. Los pasatiempos son muy estimulantes. Puede ser, no sé, que nos inscribamos a algún tipo de clase, lo que sea que nos haga esforzarnos más allá de lo que usualmente hacemos. Por ejemplo, recuerden cuando ustedes aprendieron a manejar, era muy difícil, ¿no? Era como muy desafiante. Ya después de que tienes años manejando, lo haces en automático y ni te das cuenta a veces cómo llegaste del punto A al punto B. Pero recuerden esa sensación al principio de no dominarlo, de no hacerlo en automático. Eso es lo que buscamos. Así que si ustedes quieren entrarle por la parte de estimularse cognitivamente, encuentren alguna actividad que les sea desafiante. Tengo algunos pacientes que, por ejemplo, deciden iniciar Zumba. Puede ser desafiante definitivamente y además hacen ejercicio. Y otras personas se meten a clases de matemáticas. Tengo una paciente de 70 años, inició sus clases de matemáticas y le encantan. Y entonces está ahí. Nunca había hecho nada relacionado con matemáticas, pero ahora está tratando de aprender matemáticas. La cuestión es que sea algo desafiante, sea algo que no hagamos en automático. Y que cuando lo empecemos a hacer en automático, cuando empiece a ser fácil, entonces subamos un poco el nivel de dificultad. Bueno, y hay otros que, como les decía, también tienen que ver con cosas que podemos hacer. Por ahí veía una pregunta que decía, qué fuerte la pérdida auditiva. Dicen, el transporte público lo dejan a uno sordo con su escándalo, los niños igual con las fiestas, los fines de semana. Definitivamente, Alicia, parece que no importa, pero importa mucho. Y entonces, si empiezan ustedes a notar una pérdida auditiva, hay que tratarla lo más pronto posible. Nos preguntan si videojuegos a los 60 años es recomendable, por supuesto. Mientras eso no intervenga con otras cosas, ¿no? Por supuesto, claro. Todo lo que sea estimulante, trataremos de que no sean videojuegos violentos, por ejemplo, pero todo lo que sea estimulante y que sea un poquito complicado, pero que nos guste, porque esa es otra, ¿no? Si voy a jugar videojuegos a fuerzas o si voy a ir a las clases de matemáticas a fuerzas porque de entrada no me gustan, no nos va a ayudar. La idea es que busquemos espacios donde estemos desafiados, pero que también lo disfrutemos. Muy bien, podemos pasar a la siguiente. A la siguiente diapositiva, por favor. Entonces, bueno, para ir cerrando esta parte, sabemos ahora que el envejecimiento no es una enfermedad por sí mismo, que de hecho es posible llegar a un envejecimiento más funcional, más independiente y más saludable cognitivamente y físicamente también, porque la demencia no es parte del envejecimiento. El hecho de que haya un deterioro cognitivo no es normal
Y si ustedes lo observan, hay que tratarlo, hay que llevarlo con un médico a esa persona o hay que ir a con un psicólogo, con un neuropsicólogo, idealmente, para empezar a ver qué está sucediendo, tanto antes de los 60 como después de los 60, porque recuerden que la demencia se puede presentar a cualquier edad, aunque nuestro riesgo va incrementando conforme vamos creciendo. Parece como si hasta ahora hemos encontrado una serie de recursos que nos permiten vivir más tiempo, pero esta parte de la demencia todavía no hemos logrado descifrar cómo es que lo frenamos o lo evitamos, ¿no? Si envejecemos, no significa que tendremos demencia. De hecho, ahora podemos hacer bastantes cosas y esto se llama reserva cognitiva. Desde los 20, 30 o 40 años podemos empezar a invertir en nuestra reserva cognitiva para evitar cualquier tipo de deterioro en un buen porcentaje. Bueno, porque recordemos que hay factores no modificables o desconocidos. Esto de la reserva cognitiva es pensar como si hubiese un banco en el cual vamos ahorrando para que después, en nuestros años venideros, así como lo que hablamos, como el tema de este taller, para que en nuestros años venideros podamos echar mano. Todo lo que podamos meter ahorita a nuestra reserva cognitiva va a ser súper importante en 20, 30, 40 o 50 años. ¿Cómo invierto en mi banco cerebral? ¿Cómo invierto en mi reserva cognitiva? Los factores que les comenté. Dejar de fumar puede ser una buena idea, empezar a hacer actividad física más frecuentemente, tomarte tu tratamiento para la hipertensión, controlar la diabetes, todo este tipo de cosas, tratar la pérdida auditiva, evitar los golpes en la cabeza. Vamos metiendo y vamos ahorrando en nuestro banco para cuando seamos mayores. Y recuerden que la demencia senil no existe. No existe, es un término que estuvo bien durante un tiempo, pero ahora ya no más, al menos hace 20 años que ya la demencia senil no se trata como demencia senil porque el envejecimiento no ocasiona demencia, no es una causa de demencia. Bueno, sí se puede envejecer más funcional, más independiente y más cognitivamente saludables. Si quieren saber un poquito más sobre esta parte del envejecimiento, les dejo un video de YouTube que se llama Neuropsicología del Envejecimiento por el maestro Sergio Guerrero, que hicimos hace como unos 3 años ahí en el canal de redes Neuropsicología. Por aquí nos dicen, ¿qué diferencia hay entre la demencia y el Alzheimer? Defina, el Alzheimer es un tipo de demencia. Hay muchos tipos de demencia y el Alzheimer es hasta el 70% de estas demencias. O sea, es la más común. Usualmente, si una persona tiene demencia, lo más probable es que sea de tipo Alzheimer. ¿Cuánto tiempo sería recomendable hacer ejercicio por día? Pues no hay una receta tanto, Joyce, no hay una receta tanto, pero se habla de que, de hecho, desde 30 minutos al día, dependiendo del estado de salud de la persona, durante 3 a 5 veces por semana puede crear una diferencia. Desde 20 minutos al día, 3 veces por semana puede haber una diferencia en el cerebro. Quisiera agregar el tener buenos hábitos de sueño para prevenir la demencia. Muy bien, Marisol. De hecho, es uno de los factores que en esta versión del 2020 todavía no ha salido, pero como un factor de riesgo reconocido para la demencia, pero de hecho se habla mucho de que el sueño puede hacer una gran diferencia. Seguramente en próximos años vamos a estar hablando también de tener buenos hábitos de sueño como un factor de riesgo reconocido. Rápidamente les cuento un caso que teníamos de dos gemelos idénticos con un estilo de vida muy similar. La única diferencia eran sus hábitos de sueño. Por alguna razón, uno de ellos no podía dormir de la manera más adecuada y terminó teniendo algunos problemas cerebrales. No sabemos si fue por eso o si fue por otra cosa, pero es como un pequeño estudio muy, muy, muy descriptivo, ¿no? De lo que el sueño puede hacer por nosotros y por nuestra salud en general. Muy bien, entonces me despido. Creo que por ahí hay una última diapositiva sobre mis datos de contacto, si ustedes tienen alguna otra duda. El video dice, ¿te preocupa envejecer? Neuropsicología del envejecimiento, así se llama. Es de Redes Neurología Clínica. Y en ese canal pueden encontrar muchos temas sobre neuropsicología, sobre TDAH, sobre autismo, sobre dislexia y otras cosas. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Natalie, y definitivamente esto es algo que tenemos que empezar a hacerlo, y me encantó la analogía de que pues este es nuestro banco de la mente, ¿no? Y qué tantos depósitos vamos a hacer a lo largo de la vida, qué tantas reservas vamos a generar para utilizarlas pues durante esta etapa. Y también algo que es muy importante, entendernos y esperar que vaya a ser una etapa larga. Estamos hablando que pueden ser 15, 20, 30 años y quizá más en algunos casos. Quienes tienen familiares longevos hoy, la probabilidad de que ustedes también lleguen a los 80, 85, 90 años son mayores, y que pues queremos vivir esa etapa en plenitud y, como decías, con independencia. Definitivamente es la suma de varios factores, ¿no? Muchísimas gracias por esta sesión. Aquí están tus datos también en pantalla para quienes quieran también abordar más sobre estos temas